Hoy es martes, el doctor José Antonio Lozano Díez es presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana y del EPADE. Querido José Antonio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, querido Joaquín, muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio el día de hoy. Gracias. A ver, pues seguimos, pues ya estamos en la tercera ola y no augura nada bueno, José Antonio, doctor Lozano, para lo que has estado hablando de los temas que la pandemia es más de que muchísimo más que el contagio o que incluso la muerte por coronavirus pues es un tema que va a quedar con marcas quizá para siempre, José Antonio. No sé, tú eres el que sabes. Sí, Joaquín, yo creo que estamos pasando muy probablemente por un cambio de época. No solamente se trata, me parece a mí, de una crisis temporal, porque el mundo al que vamos a regresar, el mundo donde desembarcaremos, ya no será, Joaquín, el mismo. Pero no solamente por lo que haya alrededor, porque veamos otro modo de trabajar, otro modo de ser, de hacer los estudios o la escuela, sino porque también vamos a desembarcar seres humanos diferentes. Esto está cambiando de manera muy radical y el tema es profundo. Hoy traigo una reflexión, Joaquín, que tiene que ver con esto y que me parece que es muy importante para la vida de todos los seres humanos. Es un tema, me parece, central. Venga. Y mira, se refiere a esto, Joaquín. En el mundo y en la vida de las personas, las tendencias son algo importantísimo. Lo has comentado, lo hemos visto, cuando comenzamos una tendencia en el COVID-19, como esta tercera ola, es muy difícil de cambiar, de parar hasta que eso llega a un momento determinado. Lo mismo pasa con otras cosas, por ejemplo, el invierno demográfico que se vive en países nórdicos, donde cada vez se tienen menos hijos y ya está empezando a ser un problema de salud poblacional. Por más que se ha hecho, la tendencia es muy difícil de cambiar. Bueno, pues en la vida de las personas nos pasa lo mismo. Cuando una persona rompe su autocontención por una compensación inmediata, por ejemplo, el muchacho joven que en una fiesta le invitan a fumar un cigarro y se fuma ese cigarro y luego de ahí empieza, luego es muy difícil dejar de fumar. Y lo mismo pasa con cosas todavía más graves en la vida. Una persona que de alguna manera rompe su conciencia y hace un primer robo de algo, pues al rato se acostumbra a ello. Y es que así son las tendencias, Joaquín. Las personas así somos. Trabajamos o de alguna manera nos comportamos a través de tendencias. Hay un viejo adagio que dice que quien no vive como piensa, terminará pensando como vive. Y es que así es, así llegan los vicios, que son esos hábitos negativos a la vida de las personas. Y aquí la pregunta, Joaquín, es cómo lograr, en el caso de lo que podamos tener cada uno de nosotros, de los que tenemos alrededor, cambiar esas tendencias. ¿Cómo podemos en un momento determinado ser mejores y corregir? Sobre todo, Joaquín, en el entendido de que los hábitos negativos, lo primero que nos quitan es la libertad. La libertad que es ese autodominio que tenemos de nosotros y que muchas veces por debilidad estos hábitos negativos, estos vicios, nos la van quitando. Y dice un dicho muy cierto, que era de Addison: cuando la libertad se aleja, la vida tórnase insípida y pierde su sabor. Solamente cuando logramos cambiar nuestros hábitos negativos por hábitos positivos, logramos ser seres más libres. Esos hábitos operativos buenos, desde la época de Aristóteles, se le llamaba virtud. Y ahí gira gran parte del sentido de la vida de todos nosotros. En la medida en que logremos tener mayores virtudes en la vida, nuestra vida será más rica, lograremos ser más felices, alcanzaremos una vida plena para nosotros y para los que nos rodean. Decía Sófocles que solamente es duradero lo que con la virtud se consigue. Y es que las virtudes, Joaquín, no son innatas al hombre. No nacemos siendo justos o siendo prudentes o siendo sabios. Todas esas virtudes, de alguna manera, las tenemos que ir consiguiendo con el esfuerzo continuado de todos los días. Decía también Aristóteles que la virtud es el justo medio entre dos extremos. Un caso, por ejemplo, es el caso de la valentía. La valentía es el justo medio entre la cobardía y la temeridad.
qué es ser feliz, bueno, ser valiente. Aquel que es temerario, aquel que es cobarde, no logrará alcanzar esa perfección y esa felicidad que es propia de la vida humana. ¿Cómo conseguir cuando tenemos estos defectos, estas debilidades, estos vicios, cambiar? Bueno, una manera en la que muchas personas les pasa y ahora en la pandemia ha ocurrido positivamente para las personas es cuando vivimos una crisis importante en la vida. Eso sucede con muchos seres humanos que se enfrentan a un golpe que les hace cambiar el rumbo, les hace pensar. Que no pueden seguir igual, que ya no es posible cuando alguien toca a fondo por un vicio, por una adicción, por ejemplo, ahí es donde se puede empezar a cambiar. Pero no es necesario que lleguemos a tener una crisis grave. Podemos cambiar, Joaquín, en todos los días de la vida con algunas reglitas que yo aquí quiero dejarle al auditorio y quiero recomendar un libro que me parece en ese sentido muy interesante. Se escribió en el 2018, es un libro de un señor que se llama James Clear, que se llama Hábitos Atómicos, muy recomendable la lectura. Y de acuerdo con este texto, para poder ir cambiando un hábito, hay que irse por lo que llama las 4 leyes fundamentales de los hábitos. La primera ley que él dice es la ley de la señal, un incentivo que tenemos en el medio ambiente. Vamos a poner el ejemplo de que nosotros llegamos algo muy simple a nuestra casa, está oscuro, tenemos la costumbre de ir y prender la luz. ¿Qué es lo primero que nos hace el incentivo? Pues que está oscuro, vamos a prender. Luego la ley del deseo de cambio, que tenemos que tener todos los seres humanos, cambiar para mejorar, en este caso, ir a apretar el botoncito de la luz. A eso tenemos una respuesta. Normalmente ante una virtud tenemos una respuesta positiva, se prende la luz y finalmente gozamos de esa recompensa. Las recompensas, cuando nosotros somos virtuosos, llegan después, no son inmediatas, pero solamente las recompensas que tardan en llegar son las que nos hacen felices. Y esto justamente, Joaquín, es el sentido, el secreto de la vida de los seres humanos grandiosos. Las cosas pequeñas de todos los días, las cosas ordinarias que nos van engrandeciendo como seres humanos, los hábitos positivos buenos que son las virtudes. Optar por una vida virtuosa es el secreto de la vida humana feliz, Joaquín. A ver, te iba a decir, José Antonio, que en este tiempo de pandemia, yo creo que hasta la relación de amigos se ha modificado. No sé qué opines o no sé cómo lo hayas vivido. Mucho, Joaquín, mucho, y se ha modificado en 2 sentidos. Mira, los seres humanos por naturaleza requerimos el contacto con los demás, el poder vernos a la cara. Decía por ahí Carlos Llano, el que fundó la Universidad Panamericana, que cuando una persona hablas con ella, necesitas verle cómo frunce el ceño para ver qué tanto está en alineación contigo, qué tanto le está pareciendo bien lo que dices. Un amigo lo necesitas ver de cerca, necesitas tocarlo, necesitas ese contacto físico que solamente te da la presencialidad. Hoy, con toda la virtualidad, la verdad es que muchas de nuestras relaciones se han debilitado en ese sentido. O sea, eso ha afectado. Pero por otro lado, Joaquín, también es cierto que la ausencia nos hace valorar más lo que hemos perdido. Y muchas de las amistades que no estamos viendo, estamos añorándolas. Y esta añoranza, de alguna manera, se vuelve mucho más fuerte que el tenerlo enfrente. Y esa añoranza también nos hace que en el fondo empecemos a ser quizás mejores amigos de lo que éramos antes si la manejamos bien. Esto me recuerda como cuando los abuelitos estaban de lejos y había noviazgos increíblemente estables a través de carta, ¿no? Porque hay otras condiciones que de alguna manera suplen la falta de contacto físico. Pero el contacto físico, Joaquín, es fundamental para las relaciones humanas. Bien, José Antonio, sí. A ver si luego un día de estos hablas de la amistad en los tiempos de pandemia, ¿no? Bueno, pues eso, Joaquín, será el tema del próximo martes, que me dará muchísimo gusto además tocarlo contigo. Muchas gracias, querido. Te mando un abrazo, José Antonio Lozano Díez, presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana y del IPADE. Hasta el próximo martes.